Eh, en el desarrollo de la materia, todo vamos a tener en forma de presentación. Y cuando haya alguna consulta, alguna duda, inmediatamente preguntarán, háganlo, no lleven ninguna duda a la casa, o ninguna duda en su casa, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el contenido mínimo de cálculo numérico, un capítulo 1, introducción al cálculo numérico, capítulo 2, resolución de ecuaciones no lineales, capítulo 3, resolución de sistemas de ecuaciones no lineales, capítulo 4, resolución de sistemas de ecuaciones lineales, capítulo 5, aproximación funcional. Nos interesa aquí aplicar el método de mínimos cuadrados. En el capítulo 6 tendremos valores y vectores, características de matriz cuadrada A, que en el álgebra se conoce como los autovalores y los autovectores. Estaremos interesados en todos los métodos numéricos y principalmente en el de Le Bézier-Fadip, que nos permite hallar inversa de matriz a través de algoritmos matemático-computacionales. Luego tendremos el capítulo, después del capítulo 6, el capítulo 7, diferenciación numérica. Esto tiene un par de asteriscos. Voy a ver si puedo hacer que este capítulo sea altamente práctico. Normalmente es bastante matemático, pero voy a ver cómo podemos hacer que sea práctico, ¿no? En el sentido de que podamos elaborar programas al respecto. El capítulo 8 es integración numérica. El capítulo 9 es resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y el capítulo 10, resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Entonces, este es el contenido mínimo de nuestra materia. Veremos también sistemas de ecuaciones diferenciales. Creo que no lo he anotado por acá. Esa es otra temática bastante interesante. Podríamos ver eso en este lugar diciendo 9.10, sistemas. ¿Dónde había estado eso? Vamos a agrandar un poquito. A ver, 12 tal vez. Y sí, creo que anda mejor. Sistemas de ecuaciones. Ecuaciones diferenciales. Ahí. Es un tema bastante interesante. Podemos decir resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales. Bien. Junto con esto habíamos presentado una bibliografía que por supuesto que está al alcance de todos. Tenemos el libro de análisis numérico de S. de Conte y Carl Debord. Es un texto bastante
antiguito, pero muy, muy bonito, tiene unos algoritmos interesantes. Hay una copia en esta librería La Económica, en la calle Sucre, entre Avenida Oquendo y 16 de Julio. Análisis numérico de Richard Burden, y hay un segundo autor, se llama Douglas Faires. Luego, bueno, este libro está en internet, en español, se tienen la 10ª y la 7ª edición, la 8ª y 9ª son libros en inglés, pero basta anotar Richard L. Burden en el buscador y van a tener el texto. Luego tenemos métodos numéricos para ingenieros, Steven Chapra, y el otro autor es Raymond Canale. La 5ª edición está en internet. Luego tenemos 3 libros de apoyo. Estos son los más importantes, estos 3. Y los siguientes 3 libros son libros de MATLAB, que es el lenguaje de programación que vamos a utilizar. El primero, MATLAB aplicado a métodos numéricos e ingeniería, Hidel, Pimentel, Dextre, Macro Perú. Este otro también, métodos numéricos, de Luis Carrasco Venegas, también en internet. Y el último libro, métodos numéricos para análisis matemático con la MATLAB, también en internet, el autor Juan Mañas. Los próximos 2 libros son referidos al Turbo Pascal, versión poco moderna. Estos libros también son interesantes. Probablemente no interese mucho porque no vamos a hacer Pascal. Y si hay alguno que otro programa en Pascal, lo voy a presentar. El Pascal es un lenguaje bastante elemental, sencillo, se parece al Visual Basic. Y también estos libros están en esta librería La Económica. Entonces, todo está al alcance de ustedes, ¿verdad? Existen otros 2 libros muy interesantes, muy buenos, que están en la biblioteca de la Facultad de Ciencia y Tecnología. No sé en qué momento estará esto abierto. Por el momento, ustedes saben que eso está cerrado. Y el primer libro se llama Análisis numérico y visualización gráfica con MATLAB. Vamos a anotar de todas maneras. 9. Análisis numérico y visualización gráfica con MATLAB. El autor se llama Soichiro Nakamura. Muy buen libro. Luego tenemos el libro que dice métodos numéricos con MATLAB. Métodos numéricos con MATLAB. Este es análisis
numérico, visualización gráfica con MATLAB. Autores, a ver, el principal se llama John Matthews. Sí, John Matthews. John Matthews. Y Curtis Fink. Entonces aquí podemos poner biblioteca. Biblioteca. F, C, I, T. F, C, I, T. Este también. Biblioteca, F, C, I, T. Hay otro también muy buen ejercicio o buen libro que dice el análisis numérico con aplicaciones. Voy a tratar de recordar el autor. El autor es Gerald. El autor es Gerald Curtis, y este es Curtis con C. Y a ver, ¿cómo se llama el otro? Su apellido es Whitley. Se llama Heitrick o Whitley. Aplicaciones, ¿por qué no me acepta esta palabra? Qué raro. Inglés. Bueno, está tomando como si estuviera escribiendo en inglés. Entonces, aquí también biblioteca, biblioteca FCIT. Por el momento nada podemos hacer con esto, pero son libros muy interesantes, muy interesantes. Ojalá en algún momento pueda abrirse la biblioteca. Entonces, no estamos desprovistos en cuanto a bibliografía. Hay un libro también interesante que solo se dedica al MATLAB, muy poco al análisis numérico. Dice, lo malo es que no tengo el autor de esto, pero si ustedes anotan en el buscador, dice aprenda a programar en o con MATLAB. Con MATLAB
como si estuviera en primero, si estuviera en primero. Lamentablemente el autor no lo tengo memorizado. Voy a conseguir el momento. Entonces, este es un texto muy interesante para aprender a programar con MATLAB. Habíamos indicado que nuestro lenguaje de materia va a ser el MATLAB. Bien. Algunas indicaciones. A ver, tenemos nota. Nota de primer parcial. Tendremos 30% de prácticas más examen. Con laptop. ¿Ya? Ver. Segundo parcial, examen final y segunda instancia con 100% y factor. A ver, ¿qué más? Tanto en prácticas y exámenes a elaborar un archivo WinRAR, elaborar un archivo WinRAR que para identificación contiene nombre, el nombre, tiene apellido, pondremos más, apellido paterno, más calc, entonces de esta manera está identificado, ¿no es cierto? Cada cual está identificado. Calc no. Calc no. Práctica de exámenes, elaborar un archivo WinRAR, nombre,
apellido paterno más calcno. Tengo otros grupos de análisis numérico. Entregar al Classroom y al correo institucional que dice Oscar Zabalaga, ya conocen eso, pero no paremos. M arroba fcit.uns.edu.bo. UNS. Ok, ya tenemos. Punto no existe. Ese es el correo institucional. De esta manera no hay disculpa por que no ha entrado, no ha recibido, no he podido enviar. Entonces tenemos dos vías de entrega, el Classroom y el correo institucional. Entonces yo voy a abrir en mi computadora voy a abrir una carpeta individual de cada uno de ustedes, con prácticas, exámenes, ¿verdad? No hay dónde perderse. Muy bien. No sé si tienen alguna consulta al respecto. Sucede que en las prácticas y exámenes va a haber una parte manual. Entonces decimos parte manual, escaneado, parte manual escaneado, con carnet de identidad, escaneado, carnet de identidad, parte superior derecha, parte superior derecha. Más código en MATLAB, más código en MATLAB y programa ejecutándose, donde se muestran los resultados. Bien, creo que con esto ya estamos suficientes. Digo, en MATLAB, el programa ejecutándose, donde se muestran los resultados. Entonces, de esta manera tenemos todo bastante identificado, sabemos cómo debemos trabajar en la materia, ¿verdad? Entonces vamos a grabar esto. Vamos a guardar.
Y con eso considero que todo está absolutamente claro. No sé si tienen alguna consulta al respecto. Inge, disculpe, yo tengo una consulta acerca Claro. de esta forma de entregar con los archivos WinRAR y con el MATLAB. No sé si nos podría dar un ejemplo, por favor. Algunos no estamos familiarizados con la aplicación. En el lenguaje. Sí. Bueno, habíamos dicho ayer, a- ayer habíamos dicho que ustedes tienen una práctica bastante interesante con el lenguaje Java, ¿verdad? Eso es lo que han estado practicando. En realidad, lo que queremos en nuestra materia es abarcar a un lenguaje adicional, ¿no es cierto? Como trabajo personal. Queremos que inmediatamente instalen el lenguaje MATLAB eh, en su computadora. Puedo mostrarles algo hoy mismo, no hay problema. A ver, vamos a tratar. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Está subiendo el lenguaje MATLAB. ¿Están viendo esto, esta pantalla? Sí, Sí, se le ve. Sí, ya se puede ver. Sí. Ya, vamos a esperar un poquito. Esta es la versión 2014 del MATLAB. Y así ya es bastante pesadito el lenguaje. Hace rato que le he pedido que me instale. Bueno, yo creo que necesito una laptop de mayor velocidad, mayor capacidad. Pero esperemos que funcione. A ver, realmente está lento. Ahora sí, ahora sí. Entonces, este es el escritorio del MATLAB. Aquí, como todo paquete o lenguaje, tenemos los iconos principales. Aquí se muestra dónde vivimos, dónde estamos. Aquí el folder actual, un espacio de trabajo. Acá el editor del lenguaje y aquí la ventana de comandos. Entonces voy a ir a ver. Creo que no quiero eso.
Bien, ¿qué tengo acá? Tengo un programa que se llama Gráfica, está en MATLAB, lo voy a mostrar en el editor. Ahí está el programa. Es bastante cortito, ¿no es cierto? Estas son instrucciones en MATLAB que permiten elaborar una gráfica. Una gráfica. ¿De qué funciones? La primera función es esta. Esta es la primera función. Dice x al cuadrado menos y al cuadrado menos 0.5 e elevado a la x por y. La segunda función dice x multiplicado por e elevado a la x por y más 0.8. O sea, esto es el exponente más e elevado a la y al cuadrado. Este es el exponente, y al cuadrado menos 3. Entonces, queremos hallar la gráfica de esas funciones. Entonces, vamos a gráfica. Este es el programa que elabora esa gráfica. Y aquí escribo la palabra gráfica, tal cual está acá, que es el nombre del programa, y digo simplemente intro o enter. Entonces, en este momento se está ejecutando este programa. Y esta es la gráfica. Esta es la gráfica. Una de las gráficas está en Z, en rojo, y la otra gráfica está en blue, en azul. Entonces, F1 es la gráfica un poco complicada, un poco compleja, no complicada, compleja, que tiene dos ramales, un ramal y el otro ramal. Y la función F2, que es la que les he mostrado, su gráfica es una especie de parábola, ¿no es cierto?, invertida. Y por lo tanto, podemos observar con mucha claridad una intersección y una segunda intersección de las dos gráficas. Entonces, el programa es bastante sencillo. El programa que dice, y vamos a leer el programa, dice: generar un vector x1 que empieza en 0 y termina en 2, siendo el paso 0.1. ¿Dónde está dicho eso? Aquí. Empieza en 0, aquí está, termina en 2 y se le pide que sea 0.1, aunque no dibuja como 0.1, sino de 0.2 en 0.2. Luego dice: genere un vector y1 o y1 que va de menos 2 a 2. También con un paso de 0.1. O sea, esto quiere decir que estos vectores están abarcando el eje X y el eje Y. Y con la función MESGRID se genera precisamente una malla de valores X y Y. De valores X y Y. Este, por lo tanto, es un vector de puntos generados en base a, es una matriz de dos columnas, X y Y, generado a partir del vector x1 y y1 definido de esta manera. Luego se genera
las funciones M1, F1 y F2, acudiendo a estas funciones, teniendo en cuenta que estas funciones están dentro de la carpeta de este programa. Luego dice grid on, o sea, dibuje la malla. Luego grafique la función F1. Hold on, mantenga la función F1, lo que está en rojo, y ahora grafique la función F2. Grid on, seguimos, le estamos diciendo que mantenga la malla, ¿no es cierto? De estas líneas punteadas y de las otras, y además ponga una etiqueta X en el eje X, por eso X label, y un Y label Y. ¿Dónde está eso? Aquí está. Y tenemos las gráficas de la función, que podemos observar en el lenguaje. Podemos observar que este lenguaje es un lenguaje que no genera ejecutable, es un lenguaje de tipo intérprete, que supongo que en sus materias anteriores les han explicado la diferencia entre lenguaje con compilador y lenguaje interpretado. Cuando el lenguaje es interpretado, para que se ejecute el programa, primero que debemos estar con el lenguaje funcionando, ¿no es cierto? Con el lenguaje funcionando en memoria. Debemos ir a la carpeta, por eso se dice folder actual, a la carpeta donde están los códigos. Podemos listar los códigos y podemos ejecutar el código. ¿Verdad? Si nosotros observamos los puntos de intersección, el primer punto, estamos observando, está en el primer cuadrante. Y el segundo punto de intersección está por debajo, que es el cuarto cuadrante, ¿verdad? ¿Qué nos interesaría saber? Las coordenadas X y Y de este punto y las coordenadas X y Y de este otro punto. Y para calcular eso, pues es otro el código. Otro es el código. Podemos ir a eso como una simple demostración. Aquí está sistemas de ecuaciones no lineales. Las funciones son las mismas, ¿no? La que estaba en rojo es esta, ¿no es cierto? La que se ha graficado en rojo es esta. Esta es la que se ha graficado en azul, ¿no es cierto? Y tenemos el programa que haya las coordenadas de los puntos de intersección. Entonces vamos a decir Newton 2 y D mayúscula. Y decimos intro. Entonces dice estimación inicial de X. Le vamos a decir, como está en el primer cuadrante, ambos positivos. Ambos positivos. Y ejecuta el programa que haya la intersección, ¿no?
Aquí está la secuencia de cálculo numérico. En 9 iteraciones el valor de X es 0.77497. La coordenada en Y es 0.171631, son las coordenadas de intersección. Y las funciones en esos puntos hubiéramos querido que den 0, pero estamos muy cerca de ello. 8.10 por 10 a la menos 11, menos 3.58 por 10 a la menos 11. Si queremos hallar la otra intersección, vamos a ejecutar el programa Newton 2D. La estimación inicial vamos a decir positivo, y para la estimación inicial de Y vamos a decir negativo. Y le decimos intro. Y nos resuelve el sistema de ecuaciones coordenada en Y es negativa porque está en el cuarto cuadrante y dice menos 0.847709. Las funciones F1 y F2 son bastante cercanas a 0, 6.82 por 10 a la menos 10 para la primera función, y para la segunda función menos 1.77 por 10 a la menos 10. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, una consultita. Cuando menciona que hay que enviar el programa ejecutándose, ¿hay que enviar capturas de pantalla? Bueno, en este caso del MATLAB, sí puede ser captura de pantalla, ¿no es cierto? Ya que el lenguaje es un lenguaje interpretado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a mandar? Voy a mandar el programa, una captura de pantalla de esto. Aquí está el programa. Entrará en una página, en 2 páginas o en 3, ¿no es cierto? Tampoco podemos exigir mucho. El editor es bastante corto. Aquí tenemos 22 líneas de instrucción. Con 23 o 24 ya no hay más espacios. Tendremos que subir esto, ¿no es cierto?, para poder, que se llama, mostrar. Después en otra captura, voy a mostrar la otra función. En la otra captura voy a mostrar la segunda función, y después puedo mostrar la ejecución del programa, ¿no es cierto? Aquí tengo la ejecución del programa para un punto y para el segundo punto. Cuando el lenguaje es compilado, entonces la captura de pantalla ya no sirve, ¿no es cierto? Ya no sirve. En este caso le podríamos enviar el ejecutable. Entonces, cuando el lenguaje es compilado, sabemos que no solo existe en el programa un código único, ¿verdad? Se generan varios archivos, ¿no es cierto? Varios archivos. Y en ese caso, si el lenguaje fuera compilado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que eliminar momentáneamente el
código ejecutable, ¿no es cierto? El código que dice nombre del archivo .exe, eliminar ese y mandar el resto de los archivos para que el programa se pueda restituir en el lenguaje correspondiente, ¿no es cierto? Cuando sucede eso, sucede en Java, sucede en C#, sucede en Delphi, en Visual Basic, etc. Porque esos son lenguajes con compilador, mientras que el lenguaje MATLAB es un lenguaje interpretado. Entonces, Inge, también podemos enviarle todos a los archivos que nos va a generar. Por La supuesto, MATLAB. por Está bien. supuesto, por supuesto, por supuesto que Gracias. sí, por supuesto que sí. Incluso vamos a tener programas donde los datos los vamos a leer de un archivo en disco duro. Entonces, hay temas de MATLAB que ustedes tienen que intensamente investigar. Tienen que hacer un autoestudio de MATLAB. ¿Alguien ha estudiado MATLAB? Nadie, ¿verdad? Y Nadie ha que estudiado. todas estas cosas tenemos que, cómo funciona el MATLAB, investigar por nuestra cuenta. Entonces, dice, No le he escuchado un poco más claro, más fuerte. A ver. sí, Flores, buenas, disculpe, es que sí, sobre lo que ¿quién estaba es? Se diciendo, van a identificar, se van a identificar cuando me hablen. ¿Quién es? buenas tardes, Adalita Ernesto Rico. Ok, adelante, Adalit. Sobre lo que estaba comentando, dije, sí, era una consulta y comentario. No, la mayoría de nosotros no hemos aprendido a usar MATLAB o nunca hemos tocado, por eso era mi consulta si vamos a aprender a manejarlo con usted o tendría que ser por nuestra cuenta. Sí, por vuestra cuenta, y cuando haya alguna duda, sí voy a intervenir. O sea que a partir de ahora tienen trabajo. Tienen trabajo. La mayoría de los libros tienen una introducción, estos libros de análisis numérico, tienen una introducción al lenguaje MATLAB. Entonces, vuestro estudio empieza ahí. Estudiando MATLAB. Cuando tengan algún inconveniente, inmediatamente en clase, a inicio de clase, de cualquiera de las clases, me van a mostrar sus dificultades para que yo les oriente. ¿Está claro? Bien, alguien me decía, ¿el MATLAB es de paga o se puede descargar? En realidad, descargar es muy complicado. Pirata, ¿cómo se llama? Paco, no sé qué Paco es, ahí en la calle Jordán. Les piden que se los instale el lenguaje MATLAB. Lucas Paco, él puede instalárselos en su laptop. Es mejor que lleven su laptop porque instalar a veces tiene sus dificultades por el tema del crack, por todas esas cosas. No, MATLAB. Rojas Patiño dice Octave, no, MATLAB.
vamos a estar todos con MATLAB. Aunque Octave se parece, ¿no? Se parece al MATLAB. No, todos vamos a estar con MATLAB. ¿Alguna otra consulta? Ninguna, ¿verdad? Buenas tardes, ingeniero. Soy Javier Fernando Julián Aguilar y quería preguntar si las prácticas son individuales o por grupos. Individuales, individuales. Excepto planteé otro mecanismo, ¿no? Excepto planteé otro mecanismo, pero en general individuales. Adalid Arnés me dice, ¿en qué dirección podemos encontrar a Lucas Paco? En la calle Jordán, entre Antesana y 16 de julio. Más o menos a media cuadra en la acera norte. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a retornar, voy a retornar al lenguaje MATLAB y dos detalles de inicio. Si ustedes observan aquí, en este extremo, el primero es un código con este programa. Fíjense, este es el programa Newton 2D. Y por debajo tenemos las funciones. Fíjense, f sub x. Entonces, hay dos formas de escribir programas en MATLAB. Como programa que lleva este icono o como función. Esas son las formas. ¿Y dónde se desarrolla una u otra forma? Cuando entramos a New y aquí dice script, ¿no? O dice función. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un script. Este es un script. Y esta es una función. ¿Cuál? Estos son función y el Newton 2D es script. ¿Está entendido? Entonces en New tengo ambas opciones, el script y la función. Normalmente, como en todo lenguaje de programación, la función es llamada, es invocada, ¿no es cierto? Aquí la función f1 está siendo llamada con estos parámetros. Lo mismo aquí, la función f1 está llamada. La función es f barra baja f1, aquí está. Y la otra es f barra baja f2, aquí está. Y el cálculo de los valores con estos parámetros x y y estamos llevando a un vector, f paréntesis 1 paréntesis es un vector y f paréntesis 2 paréntesis es otro vector. Y acá, en líneas superiores, se está generando matriz, ¿no es cierto? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Esta es una matriz de 2 por 2. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué sucede con este programa? Este programa, que es un proceso iterativo, tal como hemos visto en su ejecución, requiere de la explicación, del desarrollo, de la metodología que permite hacer este cálculo numérico. Esto que estamos viendo es parte de nuestra materia. ¿En qué capítulo? En el capítulo número 3. Eso quiere decir que en el capítulo 3 del desarrollo de nuestra materia vamos a volver a este programa. Y en ese entonces vamos a estudiar en detalle este programa y los fundamentos teórico-matemáticos para desarrollar este algoritmo. Por eso es que no quiero todavía tocar, porque es adelantarme demasiado. Entonces, normalmente vamos a estar trabajando entre el folder actual, el editor del código y la ventana de comandos. Aquí se va generando el espacio de trabajo. Hay una serie de valores que se van generando, fíjense, ¿no? El entender e interpretar esto es un tema posterior, cuando ya estemos manejando el lenguaje, ya que aquí están los valores de las variables que están contenidas en el programa y los valores que se van generando en la medida en que se ejecute el programa. Por eso se llama workspace, o sea, espacio de trabajo. Entonces, el lenguaje MATLAB es bastante sencillo, ¿no es cierto? Aquí están los programas en esta carpeta, ¿cierto? En esta carpeta. Aquí está el editor de cada uno de ellos, ¿no es cierto? El editor de cada uno de ellos. El primero es un script y los otros son funciones. Esta es la función y esta también, ¿no es cierto? Y como todo programa principal, cuando hay funciones, convoca que se ejecuten las funciones. Y los resultados de la ejecución vienen en este espacio, que es la ventana de comandos. El prompt son estos dos signos de mayor. Ese es el prompt. Y aquí tenemos el historial, ¿no?, de las cosas que hemos hecho en el lenguaje. Bien. Hay comandos generales como el clear. Todo lo que es comentario tiene un signo de porcentaje a la izquierda, eso no se ejecuta. Y el resto son instrucciones en el lenguaje MATLAB. Creo que por el momento esto es suficiente para ustedes en cuanto a MATLAB. Para salir del lenguaje hay una instrucción que se llama quit. Esta es la instrucción para abandonar el lenguaje. Prohibido venir aquí. A muchos nos gusta buscar el signo ¿no es cierto?, para anular, para escapar, etc. Eso en este lenguaje no hay que hacer. No hay que hacer. Puede causarnos serios problemas.
Entonces pongo, como ustedes están viendo, la palabra quit y voy a decir enter. Clic. Y abandonamos el lenguaje. Bien, a ver, hay una pregunta, dice, ¿la versión del MATLAB tiene que ser la misma de la que tiene usted o tiene el ingeniero? No necesariamente, no necesariamente. Mi sugerencia es que no sea una versión muy moderna. ¿Por qué? Porque las versiones muy modernas, disculpen la expresión, comen memoria. Comen memoria. Entonces, no es conveniente una versión muy moderna. Como ustedes han podido observar, yo tengo, aquí está el icono, dice MATLAB R2014A. Puede ser 2012, 2014, no me acuerdo si existe 2010. No va a haber problema en ese sentido. MathWorks, que es la empresa dueña de MATLAB, es bastante amplia en ese sentido. Entonces, puede ser 2012, 2014 e incluso 2010. Pero no se hagan instalar una versión muy moderna. Es demasiado pesada la versión moderna. A ver, aquí hay una pregunta de Adalid Arnés, dice, ¿podría mostrarnos, por favor, la forma de entregarle, como compartir desde el MATLAB, como dijo Winzar? O sea, lo que tienen que hacer es una simple captura de pantalla. Es una simple captura de pantalla. Y esa captura llévenla al Paint. De Paint pueden hacer un corte, pueden cortar en el Paint, ¿no es cierto? Pueden llevar al Word, pueden llevar como un archivo PDF, ¿no es cierto? Si es Word, me es más sencillo para verificar. Un PDF me es complicado. Entonces, cuando se trata de MATLAB, puede ser Word, para que yo pueda recuperar el código, para que pueda recuperar el código e instalar en mi computadora. Eso es lo interesante de este lenguaje. Eso es lo interesante de este lenguaje. De cualquiera de los libros que les he dado, ustedes pueden recuperar el código de los diferentes programas que tienen estos libros y llevar e instalar en el MATLAB. Esa es una ventaja muy interesante, ¿no es cierto? Y teclear lo mínimo posible, lo mínimo posible. Sin embargo, cuando se trata de análisis numérico, y ustedes han visto una gran cantidad de métodos para resolver en las distintas, en los distintos capítulos, hay harto trabajo por realizar. Eso sí les puedo garantizar. O sea, es una materia altamente práctica. Y eso significa un permanente trabajo de codificación para que ustedes tengan, llegado el examen, tengan muchos programas elaborados. Entonces, cuando yo pregunte, si resuelva esto
y verifíqueme con el lenguaje. ¿Me han entendido eso? Si es posible resolver manualmente, les voy a decir, resuelvan manualmente y verifiquen resultados o resultado con el lenguaje. ¿Está entendido? Y cuando el ejercicio requiera de muchas iteraciones, no es lógico que les exija a que iteren, ¿no es cierto? Todo. Les diré, iteren 1, 2 o 3 veces, ¿no es cierto? En el ejercicio que hemos visto, en la primera ha iterado 9 veces, es demasiado, ¿verdad? En la segunda ha iterado 7 veces. Si yo les digo iteren un par de veces, o máximo 3 veces, máximo, entonces voy a poder observar la secuencia de cálculo manual que ustedes tienen y cómo eso han desarrollado en el lenguaje y han ejecutado el lenguaje. No el lenguaje, el programa. ¿Está entendido? ¿Hay alguna duda? Por supuesto que hay algo importante. Si yo voy a escribir un programa, por supuesto que para escribir ese programa sé cómo hay que hacer el cálculo manual. Por supuesto que sí. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Alguien ha levantado la mano. Adelante con su pregunta. Era yo, ingeniero, disculpe. Esa captura que dijo en Word. Perdón. Siempre se van a identificar nombre y apellido. Y la pregunta. Adalita Aranés, ingeniero. Adelante. Esa captura que dijo que le podemos presentar en Word recortada, ¿tenemos que comprimirlo o lo podemos comprimirlo como WinRAR o le podemos entregar así nomás en Word, como archivo Word? A ver. El WinRAR lo que hace es comprimir un trabajo que está vigente. El WinRAR lo único que hace es comprimir. Cuando se descomprime, lo que usted ha comprimido voy a leer. ¿Me entiende? Entonces, el WinRAR, ¿para qué sirve? Sirve para agrupar. Nada más. Cuando yo descomprime, voy a tener lo que usted ha comprimido. ¿Está entendido, Arnés? Sí, gracias. Muy bien. Muy bien, por ahora lo vamos a dejar aquí, ya hay muy pocos minutos para terminar la clase. Entonces, mañana, miércoles, reanudaremos nuestra materia. ¿A qué hora tenemos clases? A la misma hora, ¿verdad? 15:45. Así que William Mamani dice, Inge, lo avanzado en las clases lo subirá al Classroom, de alguna forma. La respuesta es no. Porque quiero que estén presentes en la clase. Quiero que ustedes estén activos en la clase. Quiero que ustedes hagan sus capturas de pantalla. Van a tener toda la clase, ¿no es cierto? Van a tener todas las clases. Porque si subo, bueno, algunos van a estar y otros no van a estar. Lo voy a leer mañana, voy a leer pasado mañana. No me parece razonable. Y por lo tanto, tampoco puedo interactuar con ustedes, ¿no es cierto?
No hay pregunta, no hay respuesta, ¿verdad? Justamente eso he respondido a Dalit. No voy a compartir, quiero que estén presentes en la clase y que estén trabajando haciendo sus capturas y preguntando y estudiando y leyendo. Inge, le habla Luis Tapia. ¿Ya? ¿Nos puede mostrar el capítulo 3? Me falta una captura. El capítulo 3, ya, en este momento. Un